Si uno tuviera que dar como algunas pistas, marcaría como tres. Digamos, una es con decisión política, la otra es con un soporte técnico y la tercera es con un involucramiento ciudadano importante para que todas estas cosas no queden en laboratorio, que los planes urbanos reflejen, digamos, e identifiquen a los habitantes de una ciudad y para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Es un tema que todavía, digamos, a nivel internacional te diría de que hay avances, pero que tampoco hay modelos que vos puedas plantear así como súper exitosos, si bien hay algunos que funcionan bien. A nivel latinoamericano el tema tiene una trayectoria y hay experiencia de referencia, y a nivel Argentina estamos atrasados. Tiene que ver con otra cultura política, digamos, en donde lo metropolitano, como decíamos en la charla, no existe. Digamos, lo que existe es, digamos, la provincia y existen los municipios, esos son los responsables del territorio. Pero después lo que vemos es que eso se da dentro de un ámbito que trasciende esas divisiones administrativas, y lo que vivo en un lugar, trabajo en otro, el problema que tengo en una cuenca se me manifiesta en otro lugar. Entonces lo que hace es la necesidad de subir como un escalón más en cómo la responsabilidad política y el conocimiento técnico tienen como que articularse para abordar todas estas cosas. Es un proceso nuevo, pero que ya tiene como algunos pasos positivos. A nivel nacional hay un programa que empezó con la otra gestión de gobierno, que se llama DAMI, que es Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, y ese programa de alguna manera puso en agenda el tema de lo metropolitano y posibilitó que ya, si uno tiene más o menos 8 o 9 áreas metropolitanas, estén trabajando ya en esos temas. Y hay una acumulación de conocimiento y de práctica que se pueden aprender de un área con otra. Y sin dudas que en la planificación urbana muchas veces uno recorre libros, manuales, escucha especialistas y ve los casos de éxito que se dan en la Argentina, en la región, en toda Latinoamérica y también en el primer mundo, en Europa, Barcelona como caso paradigmático. Pero le preguntamos al arquitecto Monteverde en relación a estos modelos, si se puede pensar una planificación en base a copiar los modelos exitosos o cómo debe ser incorporados estos casos exitosos en los problemas que queremos abordar. Para mí no hay fórmulas en nada, digamos, que tenga, pero sí hay referencias, y nosotros lo creo que nos tenemos como que apoyar en esas referencias, digamos, que vamos construyendo. Digamos, hoy contaba el proceso de Salta, que es un proceso interesante, está el proceso, digamos, de Rosario, que también tiene algunos inconvenientes, pero que es interesante. Hay procesos que se está dando en Neuquén, Chipoleti, con una experiencia de 2 provincias, como ustedes puedan tener Paraná, Santa Fe, digamos. Están en Posadas y el Gran Posadas, hay procesos que se están dando de esa manera, y de esos son los que nosotros tenemos como que abrevar. Pero bueno, tienen recorridos distintos. En el caso de Rosario fue un municipio que fue el de Rosario, que fue planteando primero un plan más a nivel urbano con una visión metropolitana, y después, digamos, planteó con otros actores tratar de darle como un enfoque metropolitano. Con la importancia que fueron pioneros, o se fue pionero y que es un punto de referencia, pero también con estos problemas, lo que significa pensar el área metropolitana de la ciudad central, que también tiene sus riesgos, digamos, porque, digamos, las ciudades más pequeñas siempre ven a la ciudad principal como una especie como de gran competidor o como el principal beneficiario de estos procesos de planificación. Entonces esas cosas hay que dárselo en un nivel de horizontalidad y en un nivel de aprendizaje que involucra a las distintas ciudades, al gobierno provincial, pero también involucran a otras áreas, a las prestadoras de servicios, a los actores privados y esto a las organizaciones territoriales y a las organizaciones sociales, que hay que ir como aprendiendo conjuntamente todas estas cosas, pero a la vez que vos vas aprendiendo de un tema complejo, focalizar en 2 o 3 cuestiones en donde sobre esas vos machaques y puedas como generar algún producto que sea beneficioso para todos. Y en su exposición en las Jornadas de la Ciudad, el arquitecto Roberto Monteverde se detuvo en la experiencia de planificación de la ciudad de Salta, o mejor dicho, del área metropolitana de Salta, un proceso en el que le tocó participar y conoce muy de cerca. En una de sus exposiciones, él detalló que el proceso de Salta tiene algunas similitudes con la ciudad de Paraná. Le preguntamos puntualmente por qué estas similitudes.
Primero porque uno lo pudo conocer como más desde la cocina, y me parece que en estas cosas conocer la cocina de los procesos y ser parte de la cocina de los procesos te da una visión mucho más realista de las cosas. Muchas veces desde la academia o desde, digamos, el pensamiento teórico general hay cosas que son más sencillas como de explicar y hasta parece lógica de que por qué no ocurren. El tema que no ocurren porque el territorio presenta otros actores y otras complejidades, entonces ver cómo esas cosas se pueden como plasmar, digamos, es importante. No solamente pensar lo que está, sino cómo hacer que las cosas sucedan. Y para que las cosas sucedan hay que buscar metodología, formas de trabajo, ver que no todo es lineal, que a veces vos avanzás en un lugar y avanzás en otro. Hay temas que son importantes, pero si tomamos todos los temas importantes te perdés en el camino. Cómo focalizar. Y por el otro lado es porque, digamos, Salta da con una escala. Hasta ahora las experiencias metropolitanas vienen de ciudades o de áreas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes. Entonces tenés Buenos Aires, que bueno, que supera ese número, Córdoba y Rosario, que están por encima del 1 millón de habitantes, y en el caso de Salta son, digamos, localidades sub 1 millón, digamos, están en 500.000, 600.000, 700.000, entonces te da como una escala que uno, como la referencia como más cercana a lo que puede llegar a ser el caso digamos, de Paraná. Incluso con algunas cuestiones, digamos, de soporte físico y demás que tiene como algunas relaciones similares. Pero bueno, son cuestiones de referencia, no modelos a trasladar. Y sin dudas que planificar la ciudad implica intervenir la ciudad, tomar decisiones y favorecer algunos sectores, buscar un equilibrio entre los distintos sectores. Pero le preguntamos al arquitecto Monteverde sobre dónde reside el secreto, cuáles son los factores que se deben tener en cuenta como primordiales. Si el factor productivo, el factor cultural, el económico, el territorial de la ciudad, el ambiental, distintas miradas que se deben dar sobre los problemas de la ciudad. Hay que ponerlos todos, digamos, o sea, en general hay sí como un vicio, y es un vicio muchas veces como disciplinario del urbanismo tradicional, que pone como un acento en las cuestiones como territoriales, más físicas. Pero si a eso no lo ponemos con las variables sociales y con las variables económicas y las variables de gobernanza, que son las variables políticas, nos quedamos cortos. Es un avance, es importante tenerlo, pero nos quedamos cortos. Ahí una de las cuestiones, si vos, digamos, viendo la presentación que hicimos hace un ratito, lo que pudimos como focalizar es en algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se expanden la ciudad y cómo ocupan más territorio, pero que en eso está en juego dos cuestiones. Una son variables ambientales, que cuando, digamos, vos vas consumiendo territorio, digamos, te vas comiendo suelo de uso de valor productivo, de valor ecológico, lo cual no es correcto. Y por el otro lado, todos esos procesos expansivos dando alguna problemática que se repite en las ciudades argentinas, que son estos procesos de segregación socioespacial, que se llama. Es decir, es la concentración de la pobreza y la concentración de la riqueza. Digamos, sectores que viven como en el primer mundo con otros que viven en el siglo XIX. Digamos, entonces ese tipo de cosas que suceden por una cuestión económica importante, de deterioro de la economía y de falta de acceso a todas estas cosas, que no lo puede resolver una planificación urbana, pero sí es necesario de tener en cuenta porque muchas veces las políticas locales no atienden a esos problemas y terminan concentrando a los sectores más vulnerables en núcleos o en manchas dentro de la ciudad, digamos, generando, digamos, dificultades de acceso a los beneficios de la vida urbana y a un proceso de mixtura social que fue lo que caracterizó las ciudades argentinas durante mucho tiempo y hoy lo están perdiendo.